Hoy es el Día del Niño. Nos pasa como el Día de la Padre, el Día de la Madre. Después queremos hacer una fiesta. Tenemos algo preparado, pero faltan varios chicos. No obstante, vamos a orar por ellos, pero no lo vamos a hacer ahora. Esperen las mamis y los papis de oración, porque quiero que oremos y ministremos hoy por los chicos. Así que cuando el culto esté terminando, ahí, en ese momento, después que ellos bajen de la clase, recién ahí vamos a invitarlos acá, vamos a invitar a los pastores y vamos a orar juntos al Señor para que cada chico sea bendecido en esta noche. Tanto que se atenta contra los chicos, pero son de imagen y semejanza de Dios, son la alegría y son la perpetua alabanza al Señor, dice el profeta Miqueas. Son la perpetua alabanza al Señor. Y Miqueas era muy duro, ¿no? Porque dice, estaba hablando de un tiempo de mucha injusticia social, un tiempo de mucha hambre, de mucha situación donde los chicos y la gente, no solamente los chicos, la gente sin recursos era sometida a un montón de vejámenes. Cosas muy parecidas en toda la historia ocurrieron, ¿no? Y cuando está hablando del hambre y cuando está hablando de eso, Miqueas dice, de la boca de los chicos o de los niños, quitasteis mi perpetua alabanza. O sea, un chico con hambre deja de reír. Y si un chico deja de reír, le estamos robando alabanza a Dios. Mamita. Mamita. Yo creo que algunos se van a tener que agarrar los pantalones cuando lleguemos allá arriba. El chico que deja de reír es robo de alabanza al Señor. Muy bien, luego vamos a orar por ellos. Vamos a orar y pedir que el Señor, qué lindo sería este motivo de oración, ¿no? Que el Señor ponga risa perpetua en cada uno de nuestros chicos. Porque están bien comidos, porque están bien criados, porque están bien amados, porque están bien en todo. Que esa sea nuestra oración. No por los nuestros, ¿sí? Yo oré siempre por mis hijos, obviamente. Oro por mis nietos, obviamente. Pero cada chico y cada chica, cada nena y nene de la iglesia, también oro por ellos. Y pedimos que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Escucharon al predicador el otro día? El miércoles, en el devocional. Ese es un predicador, ese es un predicador. Acuérdense lo que le dije. Lo dije ahí en el devocional, ese es profético. Es profético eso. Espero que haya tenido mucha atención de algo que expliqué, que no teníamos retorno cuando estábamos filmando, así que no sabíamos bien. Y yo dije un salmo, el Benjamín recitó el 23 y el 121 y yo los dije al revés. Subí a mi casa y mi señora me retó. Pero después expliqué, la reté yo a ella, digo, no escuchaste todo el devocional, porque si escuchaste todo el devocional, está mi explicación que yo decía previo a que yo me podía estar equivocando, porque teníamos un problema, un trabajo nos dio bárbaro poner los videos. Y no sabíamos el orden y no tenía retorno, así que yo lo veía a Benja ahí. Pero qué lee, de la chiquitita, impresionante, Emma, con eso. Gloria al Señor, gracias al Señor. Bueno, sé que lo vieron muchos porque se ve que lo compartieron también. Hay muchas reproducciones de ese devocional con el famoso Felipe ahí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a dar nuestra ofrenda al Señor, nuestros diezmos que damos al Señor con corazón abierto y deseosos de servir al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Mario, guíanos en oración, por favor. Gloria al Señor. Gracias, Dios Santo, por la oportunidad de estar en tu casa, Señor.
Gracias por la oportunidad de diezmar, de ofrendar, Señor. Gracias por tener un trabajo, un emprendimiento, lo que sea, Señor, a través del cual tú provees, Señor. Te ruego, Señor, que en ningún hogar, ninguna familia falte el pan de cada día, Dios mío, para tus hijos y especialmente para los niños, Señor. Rogamos tu bendición, Señor, sobre Leandro, sobre Valeria y asimismo sobre cada uno de los misioneros que tú has enviado por los distintos lugares del mundo, que los bendigas y les proveas. Gracias, Señor, por tu provisión para la iglesia de Colegiales, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y si nosotros decíamos recién que le robábamos alabanza a Dios con un niño que lloraba, Aide y Carmen le agregan alabanza a Dios con el trabajo fenomenal que hacen allí ayudando a los chicos de Formosa que se vienen a operar. Pablo no tanto, de ahí, pero Pablo, tu papá te había puesto un apodo que no me acuerdo si no lo diría. No sé si vos te acordás, pero no lo vas a decir. ¿Te acordás vos, Carmen, que el nombre era de un animal que hay en Formosa, que dice que todos saben que existe, pero nunca nadie lo ve? Así decía don Julio Cantero sobre Pablo. Muy bien, los chicos pueden ir a la clase. Disfruten el Día del Niño allá arriba. Obviamente que hay cosas lindas para ellos. Y un día especial. Y después, al terminar esa actividad y nosotros, la palabra del Señor, vamos a orar por ellos de una manera especial. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. Quiero ponerlo en contexto antes de leer. Lucas 1, 46 relata el momento en que esa jovencita que tenía el privilegio de ser la madre terrenal del Señor, lo que comúnmente conocemos como la Virgen María, va a visitar a una parienta de ella que se llamaba Elizabeth, que también estaba embarazada 3 meses adelantada de ella. Elizabeth estaba en espera de quién sería Juan Bautista, o Juan el Bautista. No Juan Bautista, Juan el Bautista. Y esta chiquilina, digo chiquilina porque se supone que María, cuando Jesús fue formado en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, tendría unos 13 años más o menos, unos 13 años. Y Dios le elige a ella como la madre de quien iba a ser el Salvador. Nosotros los evangélicos no hablamos mucho de María, ¿no? Porque no queremos que se nos emparente con la teología católica de poner a María casi en un pedestal parecido a un dios o a una diosa. Pero es una de las personas descollantes en algún momento de la historia y una persona que fue usada por el Señor, elegida por el Señor. Y el Señor le elige a María, 13 años más o menos, dicen que tenía, 13, 14, por ahí, que era el momento en que las chicas eran desposadas, eran entregadas para formar una familia. Era virgen, por eso siempre se habla de ella como de la Virgen María, y fue allí embarazada, digamos, que no fue embarazada en realidad, fue una obra del Espíritu Santo que formó en ella un niño especial, que era nuestro Señor. Pero cuando ella está en esa situación, y miramos, y lo vamos a leer ahora, no solamente habla
de María como una chica jovencita, virgen, y que ha sido elegida por el Señor para traer a la vida a Jesús, para darle cuerpo humano, porque el Salvador tenía que haber sido y tenía que ser un humano, sino que, porque eso no me llama mucho la atención a mí, porque una chica en aquella etapa, en aquel momento de la historia, y con 13, 14 años, que fuera virgen no era un gran logro. Porque socialmente estaba aceptado esto. Era muy raro que no lo fueran. Pero ella tenía unos conceptos que cuando leamos ahora el pasaje, vamos a encontrar si esta era muy brava. Era una mujer con unos conceptos muy fuertes, unas ideas muy claras. Y Dios estaba eligiéndola porque ella iba a ser la formadora inicial de los conceptos que Jesús iba a tener. Después Jesús iba a empezar a entender que Él era lo que era. Pero la formación le iba a tener de esta mujer. Y no solamente el amamantarla o el cambiarle los pañales mientras era bebé, o el enseñarle a caminar, o enseñarle a hablar, sino también los conceptos que ella iba enseñando. Y eso lo vamos a leer ahora. Pero después de eso, después de leer este pasaje, vamos a mirar un poco a través de la palabra del Señor, porque todas las historias, sea de la Virgen María, sea de Abraham, sea de David, sea del apóstol Pablo, o sea del apóstol Juan, o de quien sea, todas esas historias están narradas en la Biblia para enseñarnos a nosotros. Porque si no nos enseñan a nosotros, sería historia, sería un cuento, sería algo para tener cultura. Pero si nos narran cosas que nosotros tenemos que aprender y a aprovechar esa palabra para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, entonces pasan a tener un concepto y un valor de mucha espiritualidad para nosotros. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, en este pasaje. Leemos Lucas 1:46 y dice: entonces María dijo, este es el momento que se encuentran María y Elizabeth. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Tiene un concepto medio fuerte, ¿no? No la atropellabas así nomás a esta muchachita. Pero vamos a hablar ahora sí de lo que habla para nosotros. Y yo encuentro aquí algo que nos tiene que desafiar a usted y a mí, porque Dios nos ha llamado a servirle. Y nos ha llamado a servirle a nosotros como persona. Nos ha llamado a nosotros a servirle y a ser útil para su causa. Dios no nos quiere allí pasivos, quietos, como que yo voy a una iglesia, yo de tanto en tanto canto un ratito o hago una oración en mi casa o escucho un programa de radio o miro en YouTube algún... No. Dios nos quiere activos, Dios nos quiere en acción, Dios nos quiere usar para su gloria. Y cuando llegamos a esto, cuando llegamos a este concepto que Dios nos quiere usar en donde estemos, como seamos, con la edad que tengamos, con los conocimientos que tengamos, con la situación social que tengamos, con la situación familiar que tengamos, cuando nos damos cuenta que Dios nos quiere usar, empezamos a pensar, pero yo no tengo nada. Yo no soy nadie. Yo no tengo lo que tiene fulano o mengano. Yo no tengo
esas ventajas o ese llamamiento o esos dones o esos talentos o esas capacidades, no las tengo. Y entonces, ¿cómo hago para servir a Dios con lo que yo soy? Si soy muy poco, si no me alcanza. Yo no soy como fulano de tal, y a veces miramos a algunas personas y ministerios conocidos y decimos, es como él, sí. Yo tuviera los talentos que tiene él, tuviera las capacidades que tiene él. El otro día les mostré el video de Rafael Jaya y se los presentaba allí, diciendo, era un tipo con unos dones, unos talentos, unas capacidades impresionantes. Pero él era así, yo no soy así. Ah, si yo fuera como Rafael Jaya, entonces sí. No, Dios nos llamó a usted, a mí, a nosotros, como somos, donde estamos y de la manera que somos. Pero aquí en este pasaje nos empieza a revelar muchos detalles que vale la pena que los miremos y los tengamos en cuenta. Lo primero que veo acá, que Dios nos usa tomándonos desde el lugar en donde estamos. Dios nos usa tomándonos desde el lugar donde estamos. Mire el versículo 48. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, Dios eligió a María como era. Probablemente si un sacerdote de aquel momento hubiera tenido que elegir a la madre del Mesías porque se entendía que iba a llegar el Mesías, no le hubiera elegido a María. Hubiera tomado a una chica de Jerusalén, criada en uno de los hogares de élite de Jerusalén, la capital. Hubiera elegido a una chica que estaba preparada, que venía de una familia muy preparada. María era una jovencita que vivía en una de las provincias más despreciadas de Israel, si me permite el término. Era de Galilea. Y los galileos no eran de los más respetados en Israel. Al contrario. Al contrario. Y para peor era de Nazaret. Dentro de Galilea era de Nazaret. Al punto que usted recordará cuando Natanael fue llamado para conocer a Jesús y dijo, de Nazaret no puede salir algo bueno. Así, de Nazaret. No voy a dar ningún ejemplo. No voy a dar ningún ejemplo. Pero piense en esas historias que usted conoce de algunos que cuentan cuentos de tal lugar y dice, de ahí puede salir algo bueno. Así se hablaba de los nazarenos. Ahora, el Señor toma a María de allí. ¿No era de una familia pudiente? No, la toma de allí, del lugar desconocido. Y es allí donde quiero arrancar. Dios nos toma del lugar donde estamos. Dios nos elige a nosotros donde estamos nosotros, donde somos nosotros, lo que somos. Porque para Dios no pasa nada desapercibido. Dios es el que agrega cosas después. Dios es el que agrega capacidades, conocimiento. Mire, una vez acá en nuestro templo, cuando estábamos en el sótano de Teodoro García, año, yo le diría, 77, más o menos 78, este se va a acordar, un chiquito de no más de 7, 8 años. Estábamos en un culto. Estábamos allí ministrando y de golpe el pibito se pone a hablar. 7, 8 años. No dábamos nada. Y esto es lo que voy a decir, no es despectivo, pero vivía en el barrio que era la villa acá, donde no había muchos conocimientos de nada. Pibito que hacía muy poquito venía a la iglesia y se para y se manda un salmo entero de memoria. Nunca supimos de dónde lo sacó. Evidentemente el Espíritu Santo le dio ahí y nos habló ese culto. Nos quedamos, después se fueron a vivir a Derqui, sus hermanos están en el Señor todavía. Toda su familia, ahora imagínense que si en el año 77 tenía 8 años, ya un muchacho grande, ¿no? Un hombre grande. Pero Dios usó a ese chico en ese momento y a través de ese salmo nos habló, quedamos en un culto, pero fue una cosa impresionante. Dios ministró, después hizo, todo arrancó desde un chico de 7, 8 años que hacía no más de 3 meses que venía a la iglesia y se mandó un salmo entero. ¿De dónde lo sacó? No sé. Estoy seguro que no se lo enseñaron como oveja. Estoy segurísimo de eso.
porque la madre seguramente ni sabía leer. Pero cuando Dios va a sacar a alguien, lo saca de donde sea. Dice ahí en el versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos, y mire lo que dice ahí, y exaltó a los humildes. Exaltó a los humildes. ¿Qué está diciendo allí? Que para el Señor no hay gente importante. Hablamos con Orlando antes del culto algo y recordaba a Orlando al apóstol Pablo diciendo que cuando él sí era importante, porque Pablo era un tipo muy preparado, era un tipo que tenía todo a su favor, ciudadano romano, instruido a la orden o a los pies de Gamaliel, que era el gran maestro, como si fuera, no sé, fue a Harvard, una cosa así, porque era el tipo más importante en la enseñanza. Y dice el apóstol Pablo, todo eso lo estimé de basura. Pues prefiero no tener nada para que el Señor obre. Él exalta a los humildes, el que va haciendo cosas desde abajo, desde el no puedo, desde el no tengo, desde el no sé, desde ahí Dios obra. No espere usted o crea que porque el tipo está allá arriba es el que Dios va a usar. Dios va a usar a que Él quiere, a esta chica la empieza a usar y nos enseña que Dios mira a los de abajo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén fuerte a eso? Ahora mire qué más que agrega acá. Allí en el versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, cuando el Señor nos toma en nuestra bajeza, cuando el Señor nos toma en nuestra ignorancia, nos toma en nuestra incapacidad, Él hace grandes cosas en nosotros. Empieza a obrar en nosotros. Nosotros conocimos también un muchacho, el Mar del Plata. Ojo, los más jovencitos que no tomen esto como me va a ocurrir a mí, entonces no trabajo. Pero Dios lo toma a este muchacho un día en un culto, lo bendice, se para en el teclado y se puede tocar el teclado. En su vida había estudiado música, en su vida se había parado al lado de un teclado, en su vida nada, cero música. No sabe cómo tocaba. No quiere decir, no esfuerzo que Dios lo haga todo, pero a veces Dios lo hace. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, Dios puede capacitarnos, Dios puede hacer cosas fuertes. Acá María estaba diciendo, Dios hizo grandes cosas en mí. Mi hermana, mi hermano, créalo que si Dios quiere usar su vida, no importa cuán abajo usted esté, para Dios es posible porque Dios hace grandes cosas en nosotros. Yo quiero amén a eso. Algunos son muy... Algunos se creen tanto que hasta suponen que Dios le hizo un favor a la iglesia trayéndolo a él o a ella. Como que Dios depende de él. Y acá dice esta muchachita que sabía tanto, esparció a los soberbios. Tómate, lo sacó así. Tómatela vos. Porque así es con Dios. Dios siempre va a trabajar desde lo de Él. Dios va a tomar nuestro no soy. Por eso decía ya en tiempo antiguo el profeta, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Dios en mí. Por lo que Dios toma mi vida, por lo que Dios quiere y puede obrar. Como hemos visto a través de la historia de la iglesia, no hablo de la nuestra ahora, hablo de la historia universal de la iglesia, desde la época en que del Señor en adelante, cómo Dios fue levantando gente y gente que no eran nada y llegaron a algo grandísimo. Me acuerdo una vez escuchar a un predicador panameño, no era nada, el muchacho no muy preparado, con nada de preparación. Y Dios lo empieza a usar en Panamá, y lo empieza a usar y hace un desbarajuste de esos que hace el Señor, que transforma a la nación en algún momento. Y el presidente de la nación lo manda a buscar en el auto presidencial a la casa, porque quería hablar con él.
Y él contaba en el culto que lo escuchamos predicar, dice que se sentó en el auto. Y cuando se sentó en el auto se puso a llorar. Y el chofer presidencial dice, ¿qué le pasa? Y el tipo dice, yo no soy nadie. Yo no tengo nada. Yo era hasta hace un minuto un don nadie. Y estoy yendo en el auto del presidente de la nación, invitado personalmente por el presidente de la nación. Esto es lo que hace Dios cuando es necesario. Dios nos saca del lugar donde estamos. Dios nos levanta del lugar donde estamos. No se crea jamás derrotado. No se crea jamás perdido. No crea que no puede hacer nada. No crea que lo suyo está irremediablemente arruinado. Dios va a levantar su vida desde donde usted está. Yo quiero escuchar un amén fuertes. Aleluya. Che, me quedaría con este primer pensamiento, pero no. ¿Para qué preparé más? Dios nos usa también para extender su misericordia. Y eso lo tengo que tener muy claro. Dios nos usa para extender su misericordia. Mire el versículo 50. Dice, su misericordia es de generación en generación. Dios nos usa para extender su misericordia. Si hay algo que nosotros tenemos que llevar, no es nuestro nombre, no es el nombre de nuestra iglesia, no es el nombre de nuestra denominación, es el nombre de Cristo. Y llevar la misericordia del Señor. Nosotros somos los canales de misericordia de Dios. A veces la iglesia se ha equivocado en los 2000 años de historia y empezó a fracasar en esto y empezó a dejar de lado la misericordia. Empezó a dejar de lado esto. Y cuando nos olvidamos de llevar la misericordia de Dios, empezamos a fracasar porque lo que estamos llevando es religión y la religión no sirve. Lo que estamos llevando es estructuras y la estructura no sirve. Lo que sirve es la misericordia del Señor. Nosotros, Dios nos llamó para llevar su misericordia adelante. Lleve la misericordia del Señor. Quiere que Dios lo use. Empiece a ser usted una persona que Dios pueda usar para llevar la misericordia del Señor. ¿A dónde? Hasta donde el Señor le permita. Cuando era pastor, o cuando éramos pastores con Ethel Enderki, allá en el año 80, 81, hasta el 81 estuvimos allí. Teníamos un matrimonio que tenía varios hijos y en la casa de al lado vivía una persona ciega, una mujer ciega. Y ellos, todos los días, cuando mandaban a sus hijos a hacerle los mandados, le decían, pasá por lo de doña, no me acuerdo cómo se llama la doña, pasá por lo de ella y preguntá si precisa algo. Y entonces los pibes iban a la panadería y pasaban, ¿precisa algo de la panadería? Sí, comprame. Venían, le traían a ella y después venían a casa. Llevaron la misericordia del Señor. Un matrimonio muy pobre, una familia numerosa, con muchas dificultades, pero empezaron a trabajar con esto. De más está decir que unos meses después, esa mujer ciega, junto con su esposo, vino a la iglesia y se convirtió. Llevaron la misericordia. Compartieron la misericordia de Dios. Para compartir la misericordia de Dios no precisamos empezar un hogar como Aide o toda la familia Cantero que han estructurado semejante obra. No, que no lleguemos a eso. Ya vamos a llegar o no, si el Señor así lo determina. Pero sí llevar un granito de amor, un granito de misericordia. La Biblia habla y dice, si te pido un vaso de agua que tenés que dárselo a alguien, hacelo, porque eso queda registrado. Llevar la misericordia del Señor. Dios nos usa para extender su misericordia. Cuando nos olvidamos de llevar la misericordia de Dios, estamos olvidándonos de la esencia del Evangelio, porque el Señor vino a traer la misericordia de Dios para nosotros. Dice el versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes. Qué lindo. Qué lindo. Me acuerdo haber estado
compartiendo del Señor con un empresario muy importante ya hace muchos años, allá en 2003, 2004, 2005, por ahí. Y estábamos sentados con él y su esposa en una mansión. Y yo estaba hablando del Señor y me dijo, ¿sabés que me di cuenta de algo? Dice, conozco muchos muchachos evangélicos. Bueno, yo digo, espero que hayan sido los que conoce de buen testimonio, que no me cierre la boca con yo conozco uno que... Dice, ustedes dignifican a las personas. Ah, qué bien me sentí. Dice, porque la persona desde que empieza a ir a la iglesia empieza a cambiar. Empieza a ser mejor. Y él daba ahí algunos ejemplos, no los quiero dar porque a ver si alguno se siente ofendido por eso, pero de cómo la persona cuando viene al Señor empieza a transformarse como persona, empieza a ser mejor persona. Dice, la gente que va a la iglesia empieza a ser mejor persona, empieza... Oh, qué lindo. Dice, gente que vivía muy abajo, en situaciones sociales muy difíciles, y se pues empieza a levantar, y son personas que uno los ve y cuando quiere acordar, ya los ve trabajando en trabajos mejores, los ve estudiando, y si ustedes dignifican a la persona. Yo le decía que no, que lo hacía era el Señor, pero no importa. Sí, es lo que dice acá, nosotros llevamos la misericordia del Señor. Lleve la misericordia del Señor, a donde usted vaya. A donde usted vaya, lleve la misericordia del Señor. Lleve ese brazo amable del Señor. Lleve ese brazo amoroso del Señor que nos lleva a donde vayamos y la posibilidad de ayudar, la posibilidad de bendecir. Como les digo siempre cuando ayudamos a alguno de los lugares donde estamos llevando cosas para colaborar, nosotros no venimos acá a ayudar. Les agradecemos que nos dejen canalizar ayuda a través de ustedes y llegar a la gente necesitada. Porque esa es la función de la iglesia. Lo primero que hicieron los discípulos cuando Jesús se fue, lo primero que hicieron que fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No. ¿Qué fue lo primero que hicieron según el libro de Hechos? Hicieron un comedor para huérfanos y viudas. Fue la primera reacción. El reflejo del Cristo que se había ido al cielo. Lo primero que hicieron. Fue lo primero. Porque tenemos que llevar la misericordia del Señor. Una iglesia que no ama, una iglesia que no lleva la misericordia de Dios, no es iglesia. Porque la iglesia es el fiel reflejo de un Dios que es misericordioso por sobre todas las cosas. Dios nos va a usar para extender su misericordia. Quizá esta semana Dios nos dé una oportunidad de extender la misericordia del Señor. Su vida va a ser el canal por el cual Dios llegue a una persona necesitada. ¿Cuántos se animan a decir que amén a eso? Ah, si yo tuviera mucho, ¿sabés cómo daría? No daría nada. Una vez me discutí con alguien, se me enojó. Pero bueno, se me han enojado tanto en la vida. Usted no, usted es buena persona, yo no tanto, entonces... Y me dicen, estábamos hablando, y dicen, no, si yo tuviera dinero como... ¿Sabés lo que daría? Y digo, ¿sabés cuánto darías vos? Nada. ¿Cómo que no daría nada? ¿Cuánto das de lo que ganás? No, gano poco, no doy nada. Ah, entonces ya está. Ya está. Si teniendo poco no das, nunca vas a tener mucho. Porque tampoco darías. Pero que Dios nos ayude esta semana a ser canales de misericordia del Señor. Para poder llevar no solo el mensaje del Señor, sino la misericordia del Señor a otra persona. ¿Podemos decir un nuevo amén? Pero sigo mirando a esta muchacha, María. Digo muchacha por la edad que tenía, pero era evidente que tenía los conceptos muy claros, ¿no? El versículo 51 nos va a enseñar otra cosa, y es que Dios nos usa para realizar milagros. Escúchelo bien esto. Dios nos usa para realizar milagros. Versículo 51. Dice, e hizo proezas con su brazo. Dios nos usa para hacer milagros.
Y mi hermana, mi hermano, esto es algo que tenemos que empezar a creer todos. Ah, si lo tuviéramos a Baena domingo por medio, una vez por mes, ¿sabés qué bárbaro? No, no, Baena lo tuvimos un par de veces y si el Señor lo permite lo vamos a volver a invitar y Dios obró muchísimos milagros porque son personas que Dios le da un don especial. Pero eso no significa que esté limitado a lo que pueda hacer él o otros evangelistas como Carlos Anacondia. No, 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 Dios nos va a usar a nosotros, Dios nos va a usar a nosotros. Dice, estas señales seguirán a los que, ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. No dice, estas señales seguirán a los pastores de las iglesias. No dice, estas señales seguirán a los que estudiaron en el instituto bíblico. No, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre. ¿Dónde está? Algún día les voy a contar detalles de esta historia que se la voy a resumir ahora. La municipalidad de 3 de febrero sacó hace unos años atrás un libro escrito por un periodista, Ferrer, de apellido, sobre la vida de mi abuelo. Ferrer fue un hombre que acompañó a un conocidísimo escritor argentino, Leopoldo Marechal, que fue una de las plumas más fuertes que hubo en Argentina. Y lo acompañó a la iglesia, aunque Ferrer no creía. Y fueron a la iglesia que pastoreaba a mi abuelo. Y don Marechal entregó su vida a Cristo allí, por muchísimos años se congregó y es un hermano nuestro en la fe. Fue en el año 70, 71. El Señor lo llevó a la gloria. Y en el libro que recopila Ferrer, reitero, pagado, producido, editado por la municipalidad de la ciudad, o no es ciudad, del partido de 3 de febrero, dice, don Pedro Zuligoy, que era el abuelo mío, el abuelo paterno, dice, cuando alguien venía, le mostraba las manos callosas. Mi abuelo trabajaba en un frigorífico, era matarife. Así que acostumbraba con la cuchilla a carnear animales, ¿no? Ese era su trabajo. Tenía las manos horribles. Y si ves que tengo acá en las manos, callo, lo único que tenía. Pues cuando te ponga esta mano encima, Dios te va a sanar tu enfermedad. Y el viejo oraba y Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Y en el libro están relatados, en el libro, reitero, de la municipalidad, están relatados los milagros, una cosa preciosa, una bendición de Dios gloriosa. Fueron y pusieron una placa allí en honor a mi abuelo en la puerta del templo. ¿Qué tenía el abuelo? Nada. Era empleado en el frigorífico, en el Wilson. Lo único que sabía era matar chancho y pelarlo. Hablaba muy mal, pobre viejo. Cuenta una vez que, porque Dios empezó a traer gente muy fuerte, junto con Marechal empezaron a venir gente muy preparada. Y claro, lo criticaban un poco al viejo. Si el viejo predicando era brutísimo. Y un día mi abuelo se enojó y dice, dicen que hablo sin punto y coma. Ahora voy a empezar a mirar peor todavía. Peor. Así era el abuelo. Pero Dios lo usaba. ¿Qué estoy diciendo? Dios nos usa para realizar milagros. Mi hermana, mi hermano, Dios nos usa para realizar milagros.
¿Y dónde estamos? Cuando fuimos con Pablo, ¿te acordás, Pablo? Cuando fuimos a lo del hermano Daniel Grasso a filmarlo para el caso, que decía, cuando contaba de la campaña de Tommy Hicks, que Dios había obrado mucho, y dice, después empecé a recorrer el país, porque él era el presidente de la Asamblea de Dios, y dice, recorrí el país, donde iba estaba Tommy Hicks, como diciendo, lo que había ocurrido en el Estadio de Atlanta, que fue tanto el milagro, dice, donde iba, había alguien que estaba haciendo lo mismo, Dios estaba usando su vida para sanar, para bendecir. Mi hermana, mi hermano, Dios va a usar nuestras vidas para bendecir a otros y para hacer milagros. ¿Cuánto lo cree? Si venís ahora al bobo, Rodolfo, sí. Yo predico, vos venís ahora. No. Usted tiene que hacerlo. Yo no soy muy bueno en eso. ¿Se acuerdan del testimonio que les he contado algunas otras veces? Me llamaron de la clínica, una vez estábamos haciendo una campaña acá en La Croce, en la avenida de La Croce. Me llaman, viene una señora, dos mujeres eran, brasileras, y vienen y me dicen, pastor, dice, nuestro papá está internado acá en terapia intensiva del sanatorio. Dice, ¿usted podría venir a orar? Bueno, voy, dije. Yo dije, andá a ver, apendicitis. Cuando llego, el hombre estaba entubado de todos lados. No sé, le entraban cables por las orejas, por la nariz, por los pies, por la cabeza. No respiraba, estaba con el respirador artificial, no sé cómo se dice. Artificial, habían dicho Damaris. Bueno, con el respirador artificial. Y yo dije, yo no soy cura. Acá precisaba un cura porque dé la extrema unción. Yo soy pastor. Este está muriéndose. ¿Para qué me trajeron? Para peor, la sala de terapia intensiva era toda de vidrio. Y de atrás estaban ellas, yo entré solo, porque no se podía entrar, me vistieron como se viste en la sala de terapia intensiva cuando alguien está muy enfermo, y me pusieron todo eso, y yo me quería escapar, pero del otro lado del vidrio estaban estas dos hermanas. Así que dije, voy a tener que orar, porque por lo menos por ellas, para que me vean. Así que no oré ni por fe ni por las dudas. Oré por vergüenza, nada más. Dije, Señor, perdóname. Y me puse a orar allí por el hombre. Salí, la saludé, cualquier cosa me llaman. Pero yo puedo decir cualquier cosa, pero es un servicio fúnebre que conozco a todos los de la zona. Y me fui. Y a la noche siguiente estábamos en la campaña ahí sobre La Croce y yo predicando, claro, con una fe bárbara para predicar, pero después cuando me tocó pelear la difícil, arrugué feo. Entonces, vienen estas dos mujeres ante el culto y yo salgo y yo dije, un poco más y le digo, lo siento mucho. Salí así. Y cuando me acerco, los veo contentas. Digo, ¿qué pasó? Y yo, ¿sabe una cosa? Esta mañana, ayer, yo vi orar el día anterior y dice, esta mañana a papá le dieron el alta, está en casa. El Señor me avergonzó a mí. Pero me muestra esto, Dios nos mandó a sanar a los enfermos. Y de ahí en más aprendí. A veces tengo una fe bárbara y a veces no tengo nada de fe. Pero Dios me mandó igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Anímese. Recién me acomodé un poco la teología de esto, porque toda la vida lo sufrí demasiado después, porque me sentí muy avergonzado, hasta que un día lo escucho predicar a Benny Hinn en Brasil, y está predicando Benny Hinn y dice, hay días que tengo una fe bárbara, y a veces digo, no sé por qué hice esta reunión. Y nadie puede dudar lo que yo usaba Benny Hinn, ¿no? O que usa Benny Hinn. Listo, dije, con razón, acá somos dos seres humanos por lo menos. Hermana, hermano, no importa lo que usted sienta, Dios nos mandó a sanar a los enfermos. Dios nos mandó a hacer milagros. Ha hecho milagros. Y porque acá dice, el que los hizo fue el Señor.
No fui yo, no fue mi fe, no fue mi capacidad, no fue mi conocimiento, no fue los títulos que pueda tener, no fue nada. Fue el Señor obrando. Mi hermana y mi hermano, anímese a hacerlo porque Dios quiere usar su vida para que usted ore por las personas y las personas sean sanas en el nombre de Jesús. Quiero escuchar un amén a eso. Y el cuarto y último consejo que tengo acá, el versículo 54, y digo que Dios nos usa para socorrer a los desamparados. Dios nos usa para socorrer a los desamparados. Versículo 54 dice, socorrió a Israel su siervo. Mi hermana, mi hermano, Dios nos usa para socorrer a las personas. Dios nos usa para socorrer a las personas. Sabe que Dios siempre tuvo mucho cuidado de la persona desamparada. Le dijo a los israelitas, extranjero fuiste en Egipto. Acordate de eso cuando vengan extranjeros a tu tierra, porque vos fuiste extranjero antes. Y en otro momento, cuando Moisés escribe la ley dictada por Dios, le dice, cuando los cosechadores van a cosechar una tierra, caminan hacia adelante y van levantando las espigas, la que se cae no se vuelve a recoger, para que atrás vengan los rebuscadores. Rebuscadores eran las viudas y los huérfanos en Israel, que iban detrás de los cosecheros y tomaban lo que quedaba, lo que se les caía a los cosecheros, que se hacía todo a mano. Y ese, dice Dios, ese es mi sustento para el huérfano y para la viuda. Y cuando en el libro de los Hechos el apóstol, o se arma una discusión, primero, y allí el apóstol Pablo, que quería predicar a los gentiles, y algunos de los judíos que querían judaizar a la iglesia con todas las costumbres hebreas, finalmente hacen un concilio, discuten y dicen, los mandan a Pablo y a Bernabé y le dicen, no se olviden de los pobres. Dios nos usa para socorrer a los desamparados. Dios nos usa para socorrer a los desamparados. Jesús dijo, estarán en aquel día a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Unos diciendo, hicimos todo, y Jesús le dirá, no te conocí nunca, porque estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso y no viniste a mí. Señor, ¿cuándo te vimos así? Hubiéramos corrido. Porque no se lo hiciste a uno de esos mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Dios nos usa para socorrer a los desamparados. Cuando usted ve a alguien desamparado, cuando usted ve a alguien que está golpeado, cuando usted ve a alguien que está desahuciado, usted y yo tenemos que socorrer a esa persona, porque somos personas de Dios. Dios nos envía a socorrer a los desamparados. No dejemos nunca al desamparado. No dejemos nunca al que se está cayendo. A veces es por culpa de la persona, a veces lo que sea. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para hacer la obra del Señor. Estamos para llevar adelante la obra de Cristo. Y cuando el Señor le da una oportunidad, cuando usted ve a alguien en situación de desamparo, no duden en cubrirlo, no duden en correr hacia esa persona, no duden en ayudar, porque cuando lo hacemos, estamos haciéndolo como si se lo hiciéramos a Jesucristo. Dios nos va a usar, sí, para todo esto. Claro, quisiéramos, usame solamente los milagros ahí, porque me hago famoso enseguida. Me invitan de todos lados. No. Dios nos quiere usar en todo. Fíjese, si hacemos un resumen, decimos que Dios nos usa tomándonos desde el lugar donde estábamos. Por más abajo que estemos, Dios nos usa tomándonos de ahí. Nos usa para extender su misericordia. Nos usa para hacer milagros. Y nos usa para socorrer a los desamparados. Este es el mensaje de Dios para esta noche. Este es el mensaje de Dios para nuestra iglesia de esta hora.
Y cuando nosotros nos animemos a creer en esto, que Dios nos va a tomar a nosotros desde el lugar donde estamos, que nos va a usar para llevar su misericordia, su amor hacia todos lados, para realizar en su nombre milagros y para socorrer al desamparado, estaremos haciendo la obra del Señor. Ni más ni menos que eso. Eso no nos va a hacer más grande, no nos va a hacer más importante, no va a hacer nada. Solo que habremos hecho lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. En esta noche ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra nos enseña. Y miramos en tu madre terrenal, en María. Pero notamos, Señor, que esto fue inspiración de tu Espíritu Santo. Tú nos levantas desde donde estamos y nos usas para extender tu misericordia, para realizar milagros y para socorrer a los desamparados. Señor, ¿cuánta gente así hay alrededor nuestra? ¿Cuánta gente, Señor, que está necesitando que le ayudemos? Algunos en una pobreza muy grande, otros en una pobreza personal, en miseria familiar, en miseria cultural, que tienen sus hogares destruidos, que tienen su mente destruida, que tienen hijos que cayeron en la droga. Señor, cuánta necesidad hay a nuestro alrededor. Enseñanos, Señor, que tú nos quieres usar, pero siempre que nos uses será para bendecir a los demás. Y así como estableciste este concepto en Abraham, que lo bendecirías para que sea de bendición a los demás, así también, Señor, nosotros en esta hora nos ponemos en tus manos para pedirte, Dios Santo, que tú nos uses para bendecir a otras personas. Señor, en un tiempo de tanto exitismo como el que vemos últimamente, donde pareciera que aquellos que han tenido la posibilidad de ser útiles en tu causa quieren después presentarse como lo mejor. Enséñanos, mi Dios, a que el servicio a ti es embarrarnos. El servicio a ti es ensuciarnos. El servicio a ti es meternos donde está la necesidad. Y desde allí, Señor, poder ser usados por ti para bendecir al que está enfermo, al que está desahuciado, al que está deprimido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mientras está pensando en la palabra del Señor y lo que Dios nos habló, y antes de hacer una oración juntos, quiero contarles algo. En Corrientes hay un puente muy conocido que une Corrientes y Chaco. Allí en Corrientes hay una iglesia, el pastor se llama Telechea, o es el apellido de él, Telechea. Y en la iglesia formaron un escuadrón de personas que las 24 horas tienen a alguien arriba del puente que une Corrientes y Chaco. Hay 2, hay 3, hay 4. Y ellos están allí solamente. Oh, ¿qué solamente? Para asistir a los suicidas. Muchísimos suicidas se tiraron desde el puente que une Chaco con Corrientes.
Y ellos entonces generaron un ministerio lleva más de 30 años. El otro día celebraron, no recuerdo ahora el número, pero no sé cuántos, decenas de miles que salvaron. No sé si era el número 60.000 o lo que sea, no importa. Celebraron eso en una reunión especial. Un grupo de hermanos de la iglesia van al puente y hacen turnos. Y cuando lo ven a alguien de actitud sospechosa de querer arrojarse desde el puente, ese es su ministerio. Vaya ministerio. Vaya ministerio. Cubrir al desamparado. Llevar la misericordia del Señor. Son gente ahí de Corrientes. Ninguno de ellos probablemente haya estado de instituto bíblico, o sí, no sé, pero Dios los está usando de una manera extraordinaria, salvando vidas. Porque cada uno de esos que decide no arrojarse desde el puente, también decide ser un seguidor de Cristo. Cuando leí eso esta semana, sabía de ese ministerio, pero cuando leí esa celebración, dije, Señor, mira cuántos nichos de trabajo tenemos. Cuántas actividades posibles. Qué poco nos damos cuenta de hasta dónde Dios nos puede usar para alcanzar a alguien. Pensamos en el ministerio de llenar un estadio y predicar para que todos nos vean. Eso es tan superfluo. Pero ahí hay gente anónima que camina el puente. Están ahora, están todos los días. No hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay noche, no hay día, no hay lluvia. Constantemente hay algunos hermanos caminando el puente, cubriendo al que decide quitarse la vida. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, es muchísimo lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Yo le invito a que usted se ponga en las manos del Señor ahora. Señor, úsame. Como decía mi abuelo, tengo callos en las manos, es lo único que tengo para ofrecer, callos en las manos. Pero esas manos callosas, el Señor la usaba para sanar a multitud de enfermos. Esas personas en Corrientes quizás no tienen nada, pero están salvando miles de vidas. Y con eso están salvando familias. Porque cuando alguien se suicida, pega un golpe muy fuerte en todo su ambiente, en todo su entorno familiar. Señor, ¿cuántas cosas podemos hacer? Pensamos en aquella cieguita de Derqui. Ahora hermana en la fe, porque una familia solamente se preocupó de irle a comprar el pan o irle al almacén. Señor, ¿cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué no se pone en las manos del Señor ahora y diga, Señor, yo te entrego mi vida ahora? Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo. Quiero que lo uses como vos sepas, Señor. No le ponga planes al Señor, porque el Señor sabe los planes. Nunca hay dos planes de Dios iguales. A veces nosotros decimos, yo quiero ser como tal. No, no hay. No hay un segundo, porque Dios no clona a nadie. Dios nos hizo únicos. ¿Cuántas personas cerca suyo? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuánta gente? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos uses ahora. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que nos bendigas
y hagas que nuestra vida sea útil para tu causa. Que podamos llevar tu misericordia, llevar tus milagros, llevar tu socorro a las personas que lo necesitan. Porque ese es el servicio a ti, Señor. Perdón porque muchas veces queremos lo grande sin pagar el precio de lo chico. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas. Oh, Jesús. Jesús, Jesús. Háblanos en esta noche. Háblanos, mostranos el camino. Enseñanos la senda. Y ayúdanos a ponernos en marcha. Te ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos nuestra iglesia, te ofrecemos lo que somos, lo que tenemos. Quizás muy poco, Señor. Pero no importa eso. Importa lo que tú haces a través nuestro. Amén. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Déjeme contarle un testimonio y termino ya. Cuando Ethel tuvo el cáncer, fue muy fuerte, muy fuerte. Su doctora dijo que, la oncóloga, ¿no?, que en toda su carrera era el segundo caso más difícil que tenía. En momentos creíamos y en momentos bajábamos los brazos, y es lo natural en todos nosotros. La iglesia estuvo a nuestro lado, algunos amigos, pastores vinieron, y algunos muy encumbrados que yo esperaba que nos visitaran porque éramos amigos desde hacía 40 años, no aparecieron nunca. No vinieron. Me acuerdo de uno que me enojé porque era el presidente de la Unión de Asamblea de Dios y me dijo, ¿cómo está Ethel? Le dije, desde que llamaste por teléfono y oraste por ella, está sana. Se enojó. Me enojé más yo, porque él nunca había llamado. Pero en medio de todo eso, y cuando estábamos en un momento de mucho dolor, me llama desde Derqui un hermano. Y él y su esposa ya están con el Señor ahora. Gente muy humilde. Gente con muy poco conocimiento. Gente con nada. Y me dice, queremos ir a verla y a orar por ella. Me preguntó cómo llegar. Le dije, los voy a buscar a la estación. Dice, no, vos quedate cuidándola. Y un rato después, 2 horas después, cayeron los dos en casa. Muy humildes. Lo que pudieron decir de palabras no era algo que nos hizo entender todo. Pero ese amor, esa misericordia que el Señor nos mostró a través de ellos, trajo fuerza a nuestras vidas. Nos ministró de una manera tan extraordinaria, tan fuerte, tan lindo, que renovamos fuerzas en el Señor ese día. Nos sentimos bien. Después Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que ya haya pasado 15 años y esté todavía acá. Pero hubo un momento en que alguien puso misericordia. Solo eso. Pero fue muy importante. Fue importantísimo. Acuérdese de eso. Por eso la Biblia dice, llora con el que llora. Pastor, yo no sé qué decirle. Andá y llorá abrazándolo.
lo que Dios nos ha dicho esta noche. Lleva la misericordia, lleva los milagros y lleva el socorro. ¿Puede decir amén? Amén. Vamos a cortar la transmisión. Saludamos a los hermanos que nos siguen.